Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Historias del Mahabharata en la Biblia, parte 2. Y vamos a continuar como el video anterior. En el video anterior, en la parte 1, con más de 45 historias que vemos que se originaron en el Mahabharata, vemos en el Bhagavad Gita y, como les compartí, después las vemos en la Biblia. Entonces vamos a continuar con estas lecturas y cada vez que haga la primera mención, pues la primera mención hace referencia a lo que el Mahabharata enseña o comparte. El Mahabharata como el poema para el crecimiento espiritual más antiguo de la historia. Y estas historias que provienen del Oriente son mucho más antiguas que las historias que vemos en la Biblia. Así que si no has visto el primer video, te invito a que lo veas titulado así en mi página aquí en este canal YouTube Universidad Cristo, titulado Historias del Mahabharata en la Biblia. Así que vamos a comenzar y continúo. La primera historia la encontramos en el capítulo 62 y dice: el demonio Alambush hizo magia igual que el guerrero Iravan. Y vemos una historia similar en Éxodo capítulo 7 versículo 2 y nos dice: pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encarnamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Vemos, es como decir una historia similar. Aquí yo lo que he hecho ha sido, por el tiempo, tuve casi un mes leyendo toda este poema, esta enseñanza, esta historia significativa. Y que dentro de esa historia sale el Bhagavad Gita, como he hablado en muchos de los videos. Y mirando estas enseñanzas de origen espiritual que provienen del Oriente, en este caso de la India, y viendo cómo el mismo tipo de literatura viene a ser esto que nosotros llamamos Biblia. Y vemos cómo las historias del Oriente han influenciado en el Occidente estas historias, e inclusive la misma terminología en ocasiones, o también prácticamente las mismas historias, como entonces aquí se están repitiendo, pero dándoles un cambio de acuerdo a la cultura, al idioma y más específico. De acuerdo entonces en este contexto a el pueblo judeo hebreo, los israelitas, cómo están modificando historias orientales en su literatura. Pero todo esto tiene mucho significado porque nos está enseñando unas verdades de la vida natural y cómo a través del mundo oriental estas verdades se reconocieron, se veían, se entendían, se vivían, y vemos que nos están compartiendo estas mismas verdades, principios de la vida natural a través de cuentos, a través de historias, a través de mitos, de parábolas, a través de enseñanzas que entonces sirven para elevar el estado de vida presente a medida que uno va entendiendo lo que los personajes representan en las historias. Y en este caso, cuando miramos el Tanakh, lo que llamamos la Torá o Viejo Testamento, necesitamos entonces conocer, de acuerdo a los judeo-hebreos, a los israelitas, de acuerdo a sus tradiciones, ya sean ortodoxas o asíricas o cabalistas o talmúdicas, por dar ejemplo. Necesitamos conocer mejor y crecer en el entendimiento de cómo ellos
interpretan sus cuentos, sus historias, lo que cada uno de sus personajes en sus historias significan. Y podemos entonces comprender que estas historias no son historias como eventos de la historia, como decir, como que la Biblia es un libro histórico en el sentido de que comparte la historia tal y exactamente como la historia sucedió. No, cuando conocemos el Oriente y sus historias, ¿ves? Y como he hablado, cuando conocemos de la múltiple literatura que ha influenciado esta, entonces podemos entender mejor estas historias y lo significativas que son. Entonces sí, comprender la realidad de sus personajes, porque sus personajes como Abraham, Moisés, son una realidad de literatura. ¿Qué representaron? ¿Qué significan? Y así sucesivamente los eventos tan sobrenaturales que vemos a través de la historia. Y por eso en este video, en esta segunda parte, estoy compartiendo, ¿ves? El origen de este tipo de historias y enseñanzas espirituales orientales y cómo influenciaron las enseñanzas que tal vez a ti y a mí, desde que nacimos, nos han influenciado. Y tal vez nosotros pues creemos todas estas historias literalmente como eventos que ocurrieron exactamente y tal como la Biblia así lo dice, o para muchos como eventos que exactamente sucederán, proféticos, eventos escatológicos que van a suceder o que estamos ya pronto a vivir. Y lamentablemente no conocemos de la historia y cómo a través de un lenguaje metafórico la mentalidad oriental utiliza imágenes sobrenaturales para demostrar eventos internos, filosofías de vida, experiencias de la vida humana. Y cómo es como decir, cómo se exageran o cómo se usan personajes para representar realidades, pensamientos, emociones del ser humano. Así que continúo con la segunda historia. En el capítulo 66 del Mahabharata, y aquí cuando digo el Mahabharata, en sí este no es el Mahabharata, este es como decir un resumen, una síntesis del Mahabharata. El Mahabharata contiene más de 84,000 versículos y este ha sido un resumen donde en cada capítulo, en 77 capítulos, dan la esencia de la historia que el Mahabharata contiene, con todos los personajes y todo el significado de la historia. Pero también tenemos el Bhagavad Gita, que, como les dije, sale del Mahabharata, y el Bhagavad Gita es entonces la esencia, la síntesis de esta grandiosa enseñanza eterna, universal, una enseñanza espiritual, una enseñanza para que entonces en esta historia del Mahabharata uno se relacione con los personajes, y aquí más aún con el personaje que representa a Dios, que viene a ser Krishna, la sabiduría eterna, y con el personaje que representa al ser humano, que viene a ser Arjuna en esta historia. Y entonces pues por eso
estas enseñanzas para el crecimiento espiritual. Un poema en la historia que contiene una clase para la vida diaria. Cuando uno conoce su significado. Y así estas historias en la Biblia. Y por eso lo significativas que son. So, continúo en el capítulo 66 del Mahabharata. El arma de Arjuna. No, el arma, como decir, Arjuna era un guerrero. So, Arjuna viene a ser el guerrero. So, el arma de Arjuna causó que los guerreros de Trigarta se mataran a sí mismos. Inclusive, ahora recuerdo, y es como decir, Arjuna en este caso, según la historia, tenía un arma, que esta arma es como decir, creo que fue, no sé si tenía algo que hizo como que un rayo saliera y como que saliera una onda magnética, y esto causó que los guerreros con quien él estaba peleando, ellos se mataran entre ellos mismos. Y así tenemos una historia en la Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, donde dice: Jehová causó que los hijos de Amón de Moab se mataran los unos a los otros. Como les digo, por el tiempo que llevo estudiando la Biblia, más de 20 años, y entonces estudiando también las historias de origen espirituales del Oriente, pues por eso es que hago estos videos comparando. Y como estas historias del Oriente anteceden las de la Biblia, por eso veo la influencia que la literatura y enseñanza oriental, enseñanza espiritual, la filosofía de vida, cómo influenció a través del antiguo cercano Oriente, influenció a Persa, a Sumeria, a Mesopotamia, a Babilonia, a los cananeos, a los egipcios, a los romanos, a los griegos, e influenció también a los israelitas, a los judeos hebreos y su literatura. Y cuando uno estudia y lee la literatura de todas estas naciones, lenguas y pueblos que te mencioné, que conocemos como el antiguo cercano Oriente, nos damos cuenta de las enseñanzas espirituales o la filosofía de vida, y cómo desde el Oriente, cómo a través de estas historias, cómo a través de historias del Dhammapada, que vienen a ser las historias de origen espirituales concerniente a Buda, Siddhartha Gautama, el Buda, y budismo como enseñanzas espirituales, y de la China, lo que viene a ser el Tao, el camino. Lao Tzu representa a un maestro, y el maestro espiritual, ¿cuál es ese maestro espiritual que siempre existe? Esa voz interna de iluminación que se forma en ti. Esa sabiduría de la vida diaria que a través de tus experiencias te guarda, te ayuda, te guía a esa vida que tú vives, a esa vida y estado de felicidad, de paz, de seguridad, de bienestar que procuras crecer en ti. Y estas enseñanzas, eso es lo que procuran, ¿ves? Eso es lo que procuran desarrollar en uno. Y ahí vemos el espíritu de la vida. Y por eso enseñanzas eternas tienen que ver que cuando conocemos desde el oriente hacia el occidente y hasta nuestro nuevo mundo, vemos cómo a través de naciones, lenguas, pueblos han compartido una verdad de la vida natural. Y esto lo llamamos verdades de la vida espiritual. Así que continúo en el capítulo 67
tenemos del cuerpo de Brahma. Brahma representa a una manifestación de Dios en la literatura védica, que viene a ser pues, toda esta literatura. Brahma representa una manifestación de Dios. Es como a través de la fe cristiana, pues se tiene Dios es uno, pero se manifiesta en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues así a través de la literatura védica, Dios es uno y es Brahman, con N al final. Brahman es la realidad absoluta. El monoteísmo, lo que nosotros llamamos monoteísmo, que es la convicción, creencia, fe o conocimiento de que solo Dios, solo existe un Dios, pues ese origen viene con el Oriente. Así es como ellos dicen, lo único que es Dios. Y por eso todo lo que es una manifestación, expresión. Es como decir la ley de causa y efecto. La eterna realidad que siempre es, como esta causa de todo, es Brahman, Dios. Es la fuerza divina que corre y que crea todo. Y todo lo que es por esa realidad. Y como la causa, pues todo lo que es la vida, todo lo que el universo, todo lo que compone, todo lo que vemos y reconocemos, ¿ves? Es el efecto de esa única causa. Y por eso espiritual y la realidad material. Y vemos entonces la unidad, la unificación, la unión de entonces lo material con lo divino. Y eso se origina desde el Oriente. Y aquí, ves, en la Biblia vemos una nueva interpretación del monoteísmo. Para que conozcamos de estos principios. Entonces, volviendo a... del cuerpo de Brahma salió la diosa muerte. Tenemos en la Biblia que del cuerpo de la costilla de Adán salió Eva. En Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22. La próxima historia que considero en el mismo capítulo 67 del Mahabharata, Abhimanyu y todos estos nombres, es como aprenderse muchos de los nombres en la Biblia, que son diferentes por ser una cultura y tradición, lengua diferente a las nuestras. Aquí, entonces, leyendo nombres y eso, pues son un poco difícil, pero Abhimanyu, hijo de Arjuna, después de morir fue al cielo con su familia y está feliz, según la historia. Y vemos muchas historias en la Biblia en relación al cielo. Y es interesante conocer, ¿ves? Porque el origen de los conceptos que nosotros vemos aquí, de cielo o infierno, el origen es el Oriente. Las historias espirituales, ¿ves? Y cuando uno conoce qué espiritualmente el cielo representa, el infierno representa, como vemos en las historias, como voy a compartir, nos ayuda a entender lo que el infierno representa y lo que el cielo representa en estas historias, especialmente en el Nuevo Testamento, especialmente Jesús, quien fue la persona que más habló del infierno, según Mateo capítulo 5, versículo 22 en adelante, donde tenemos la primera mención del infierno. Podemos entonces entender, cuando lo comparamos y vemos, ¿ves?, según la etimología, el origen, lo que significa, ¿ves? Y entendemos el significado que en estas historias le dan a esta verdad espiritual,
que está enseñando una verdad de la vida natural. Y el infierno, como ves, en una historia metafóricamente utilizan llamas de fuego. En el caso de las historias del pueblo judeo hebreo, utilizaron el Gehenna. El Gehenna era como decir el crematorio, el lugar a las afueras de Jerusalén donde echaban la basura, los desperdicios, los cadáveres, todo lo que se botaba a como decir, crematorio que estaba siempre encendido en fuego. Entonces, como un maestro, para enseñar verdades de la vida natural, toma una imagen, algo que el pueblo y las personas, la audiencia, se pueden relacionar como algo material en su contexto, que conocen. Y toma esa ilustración para enseñarles algo similar, pero que sucede dentro del ser humano. Y eso es el infierno. El infierno como ese lugar de dolor, de tormento, de sufrimiento, refiriéndose a cuando el ser humano, por malos pensamientos, como vemos en el contexto de Mateo capítulo 5, cuando nos comienza a hablar del versículo 20 en adelante sobre el enojo. A eso es lo que se refiere. Cuando una persona comienza dentro de sí mismo a justificar, a racionalizar, a buscar su yoísmo, a levantar esta es mi verdad, esta es mi razón, este es mi motivo, y comienza a maquinar los pensamientos en contra de otra persona y comienza a enojarse por diferentes situaciones que causa el enojo. ¿Ves? Ahí al momento que la persona comienza a irse en esa dirección, comienza algo interno a suceder. Y eso es lo que a través de las historias describen como ese lugar separado de Dios. Porque Dios representa, ¿ves? El cielo y lo celestial, representa la calma, la paz, representa, ¿ves? Esa estabilidad emocional, esa felicidad interior que se pierde inmediatamente cuando el ser empieza a enojarse, y cuando se enoja y empieza a decir idiota y vemos cómo entonces las enseñanzas nos están ilustrando a través de estas imágenes del contexto de este pueblo judeo hebreo, ¿ves? Y vemos, por eso necesitamos, como decir, irnos atrás a 2000 años a tratar de entender el contexto de estas historias para comprender el significado de ellas espiritualmente. Porque ahí es donde nos podemos relacionar, porque nos están enseñando verdades de nuestro presente. Y con este concepto de el infierno, como vemos en Apocalipsis, la segunda muerte o el lago de fuego y azufre, todo eso está refiriéndose a lo mismo, a eso que sucede dentro de uno, que cuando uno en la mente egoísta y egocéntrica de uno comienza a pensar mal, ¿ves? Es como decir, las emociones, los deseos van a influenciar a ese ser interior a acciones que van a causar en proceso ese malestar, ¿ves? Ese dolor y sufrimiento. Y viene después el reconocimiento. Cuando uno se arrepiente y dice, diablo, lo hice mal. Por muchas cosas. ¿Cuántas personas en la cárcel que están presos hoy, ves? No llega ese momento exacto de ese reconocimiento y arrepentimiento, ¿ves? ¿Y qué causa eso internamente? Cuando uno reconoce y se arrepiente, ¿ves? Ese dolor interno. Y a eso es lo que el infierno representa.
Y por eso lo ilustran como este lugar de tormento tan trágico que uno no quiere participar ni ir por la severidad. Y vemos esas historias y esas verdades que se originan desde el oriente, y si conocemos su significado nos pueden ayudar y clarificar el entendimiento, y podemos crecer y relacionarnos con estas enseñanzas eternas, estas enseñanzas para todo ser humano en todo contexto, cuando conoce el significado de los cuentos. Cuentos como enseñanzas espirituales para ese crecimiento es interno, espiritual, el crecimiento de los espíritus, de la forma en cómo piensa, de la forma en cómo administra su ser interior, sus emociones, sus deseos. Esos son los espíritus internos que ves que cuando no se gobiernan correctamente por la rectitud o por los principios del reino de Dios, ¿qué uno va a hacer? Uno va a actuar mal, uno va a vivir mal, uno va a hacer lo injusto, lo impuro, lo negativo. Y por eso ves las enseñanzas para iluminar, a vivir, ves, en la verdad del Señor, la verdad del reino de Dios, o en la vida justa, rectitud, la paz, el amor. Y por eso cuando vemos los evangelios, el mensaje de Jesucristo nos está compartiendo una misma enseñanza divina, espiritual, eterna, para elevar el sentir, la conciencia del presente de cada uno cuando le prestamos atención. Y por eso considero interesante estas historias. Continúo en el capítulo 67. No, ya leí en la casa. Bueno, vamos a ver aquí. Dice en el capítulo 67, Abrimarius, hijo de Arjuna, después de morir, fue al cielo con su familia y está feliz. Sí, estaba hablando del cielo y entonces me puse a hablar, mira, del cielo y del infierno, lo que representa. Entonces, el cielo, porque hablé del infierno, entonces vemos en la Biblia cuántas historias sobre el cielo como Jesús en Juan capítulo 14, versículos 1 y 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿ves? Relacionamos el cielo como un lugar que según la fe, ¿ves? Queremos ir, cuando el cielo también lo mismo que el infierno, lo que representa es un estado de vida interna presente. Y cómo entonces ves vivir lo celestial, vivir lo divino, estar en la casa de mi Padre, estar en Dios o ser templo de Dios. Ves todas estas enseñanzas. El principio es que uno, dentro de uno mismo, crezca y encuentre de que dentro de uno mismo, aquí está la casa de mi Padre, ¿ves? Y cuando entonces nuestros pensamientos los elevamos, ¿ves? Al cielo, a lo divino, a lo supremo, a lo sobrenatural en nosotros, ¿ves? Ahí es donde está y reside el Padre. Porque naturalmente, ¿quién está dentro de ti? Eres tú, es tu mente, es tus pensamientos, es lo único que está dentro de ti. ¿Y a qué se refiere esto, mi Padre? Es cuando en el contexto de nuestra vida, nuestros pensamientos son puros, son los más elevados. Es una nueva versión de vida de cada uno de nosotros. Y a eso espiritualmente se le llama el Padre, Dios,
el reino de Dios y su justicia. Es cómo uno puede vivir en justicia si no es que uno tenga conocimiento de qué es justicia, cómo se vive rectamente, justamente, y cuáles son las características de todo lo justo. ¿Ves? Por eso, como Pablo decía, piensa en todo esto, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo que tiene virtud. Si uno no en su propia mente, no hace de su mente ese lugar celestial, ¿cómo se va a vivir ese estado? Y aquí es donde nos enseñan estas enseñanzas. No nos está hablando de allá arriba, después de las nubes, después de la muerte. No, las enseñanzas nos están enseñando, ¿ves? Todas estas enseñanzas nos están compartiendo para cómo mejorar lo que nos resta de vida hoy en el presente. Y por eso el cielo, y por eso vemos las muchas menciones de lo celestial, lo divino en la casa de mi Padre, como decía aquí en Juan 14 del 1 al 3, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, según Mateo capítulo 7 versículo 21 y Apocalipsis 5, 13. Vamos a ver qué Apocalipsis 5, 13 dice rapidito. Apocalipsis 5, 13 dice: y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Vemos que a través de la historia, ¿ves? Enseñanzas espirituales desde el oriente hacia el occidente, y nos enseñan para crecer en el entendimiento de lo que estos conceptos significan aquí, porque están utilizando un lenguaje material, pero es un lenguaje metafórico. Cuando habla del cielo, las nubes, todo eso representa algo que necesitamos discernir, entender, para entonces comprender el mensaje, la enseñanza y crecer. Y aquí vemos la gran diferencia, la diferencia entre cómo religiones y tradiciones de fe interpretan estas historias, ¿ves? Que toman todo literalmente y sí, allá en el cielo y para allá vamos. A diferencia de cómo desde el origen, ¿ves? De estas historias, cómo estas historias han influenciado estas y cómo entonces necesitamos entender esta. Para entender lo espiritual, como decíamos, lo místico, la unión con lo que único es, la unión con Dios. Ser un místico es ser una persona unido a lo que es, a lo espiritual o a Dios. Por eso las enseñanzas para ese crecimiento espiritual. Seguimos. En el Mahabharata tenemos a Yudhishthira, otro de los personajes. Yudhishthira representa la justicia. Es el hijo de Dios. La justicia, es como decir una de esas manifestaciones de Dios. La justicia, pues Yudhishthira en el Mahabharata representa el hijo de la justicia. Cuando vemos su personaje y todas sus acciones, todo lo que hace, cómo guerrea, por qué guerrea, todo, uno ve que es como decir dentro de uno cómo se manifiesta ese pensamiento de justicia en uno y cómo entonces uno derrota dentro de uno mismo todos los enemigos de la justicia, que vienen a ser los pensamientos en uno que se levantan hacia lo injusto, hacia lo negligente o malo, hacia la hipocresía. ¿Ves cómo ese pensamiento más poderoso
de justicia. ¿Ves cómo ese guerrero en uno, refiriéndose a esa mente en uno que se desarrolla, defiende el reino de uno, defiende la vida, el estado de vida? Y vemos cómo estas verdades espirituales se comparten. La guerra del Mahabharata está hablando la guerra del ser interior. Significativo. Por eso vemos a Pablo en Efesios capítulo 6. Pónganse en toda la armadura. Y vemos lo que cada una de las herramientas representan. El yelmo, el casco, la espada. ¿Ves? Todo eso, el escudo. Todo tiene un significado metafórico. Pero está diciendo, ¿ves? Algo del ser interior que necesitamos conocer. Entonces, Yudhishthira, por ser virtuoso y nunca mentir, recibió de los dioses un carruaje que flotaba unas pulgadas sobre la tierra. Y yo lo puse por esto. Por la historia de la película, no la historia, pero por la película de Star Wars. Vemos que el Land Speeder era uno de los carruajes que Luke Skywalker tenía. Y el carro cómo flotaba. ¿Y por qué lo puse? Porque recuerdo años atrás, viendo una entrevista de... ¿cómo se llama? El apellido es Lucas, que es la persona, el director de las películas Star Wars. No sé si era Joe Lucas o algo Lucas. Como él estaba diciendo, cómo él había sido inspirado, ¿ves? Por esta literatura, por esta y por otra más, que parte de la India, para crear todos los personajes. Y como decir, la historia de Star Wars, la guerra de las estrellas, ¿ves? Y cuando uno ve la guerra de las estrellas, la guerra de algo espiritual, y por eso vemos como que el lado oscuro, el lado negro, contra el lado de la luz, que representan cada uno de estos dos. Y todo eso está representando lo que sucede dentro del ser humano en la guerra diaria entre las virtudes o esas cualidades y características buenas, positivas de uno contra esas cualidades, características negativas, oscuras en uno. ¿Ves? La oscuridad en uno contra la luz en uno. La guerra interna. Y todo eso es lo que estas historias nos enseñan. La próxima, en el Mahabharata, vemos lo que yo llamo el par de Krishna y Arjuna, lo que representan. Y en la Biblia vemos ¿a quién? A Jesucristo. Y cuando entendemos esto es algo significativo, porque Krishna representa, ¿ves? Lo divino, representa a Dios, al Espíritu. Y en la historia la revelación es que lo divino se revela en Él, porque lo divino es Él. Lo divino está en cada ser humano. Lo que pasa es que el ser humano está ignorante de lo divino en Él. Y por eso el ser humano está buscando fuera del ser humano, a través de la vida, a través de trabajo, a través de placeres, a través de tantas cosas, el tesoro escondido, que de verdad es el tesoro escondido, lo divino que está en Él. Y eso es lo que esta historia revela. Y por eso vemos a Krishna y Arjuna. Krishna representa lo divino, a Dios, lo espiritual. Arjuna representa lo natural, al ser humano, representa a ti y a mí. En la Biblia vemos, ¿ves? A Jesucristo. Vemos entonces la historia de un personaje. Por eso tenemos 4 evangelios. Es como decir 4 parábolas, como esta.
4 historias para elevar el crecimiento espiritual en el ser humano. Y ves a Jesucristo, la historia ya de un ser humano, que como yo digo en mi canal YouTube, un judío de nacimiento que conoció de la sabiduría espiritual oriental. Y por eso vemos cómo vino a compartir y cómo los evangelios y el Nuevo Testamento, inclusive toda la Biblia, pero me estoy enfocando en los evangelios y Nuevo Testamento y Apocalipsis, cómo están escritos en estos mismos términos, ¿ves? Y para entender mejor la Biblia, si entendemos un poco de estas historias, entonces nos ayudan, nos clarifican las enseñanzas que aquí tenemos para este lado de la vida. Porque eso es con lo que nos quieren enriquecer. Por eso, esa combinación. Continúo. Arjuna le cortó la cabeza a Karna en el capítulo 71. Y vemos en la Biblia cómo la historia de el rey Herodes cuando le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Y esto es bien significante en las historias, porque ¿qué representa cortarle la cabeza a alguien? Cuando uno conoce según las historias lo que el personaje en la historia está representando, cortarle la cabeza es como decir algo que diariamente nosotros hacemos. Y es cuando estamos uno durante el día y se te viene se levanta un hombre, se levanta un personaje dentro de ti. Se levanta un pensamiento que te dice, mira, haz esto o haz aquello, hazlo. Si tú escuchas a ese hombre, ¿ves? Si tú escuchas esa voz interna que se levanta en ti de la nada, que te susurra que eres tú mismo, ¿ves? Si no le cortas la cabeza, entonces ese hombre puede convencer a otros hombres, a otras mujeres, amistades, ¿ves? Refiriéndose a esa voz, puede entonces crecer en el sentido de que en ti mismo influencia tus emociones, sentimientos, deseos y te puede llevar a hacer, ¿ves? A fallar a la marca. Y eso es como a través de estas historias nos cuentan a través de estos personajes. Y vemos que Juan el Bautista, ¿ves? Representaba como decir el bien, la justicia. Entonces es como Herodes representando, entonces vemos a alguien que está como quien dice cortándole la cabeza a los pensamientos correctos. Porque también lo hacemos. Es cuando durante el día nos viene un pensamiento, esto es lo correcto de hacer. ¿Y qué uno hace? Le corta la cabeza del pensamiento. No, yo voy a hacer esto otro. Y me voy por acá, hago lo que me da la gana, lo que más deseo, lo que entiendo que me va a traer gratificación inmediata. Y entonces, y tal vez después, 3 minutos después, 5 días después, 2 años después, ¿por qué le corté la cabeza a ese pensamiento, a ese hombre en mí de rectitud, de bienestar? A ese Juan el Bautista. Fui el Herodes, ¿ves? Porque eso es lo que las enseñanzas quieren llevar a uno, a internalizar. Estos personajes están contándonos días, eventos en nuestra vida. Y si aprendemos, podemos rectificar, corregir. Y entonces cortarle la cabeza a lo que Karna en la historia representa. Y no voy a entrar en detalles, pero dando un pequeño ejemplo de cortarle la cabeza y lo significativo que vemos en estas historias, todo esto. Continúo. En el Mahabharata, Krishna se despidió de los Pándavas para irse a Dwarka. Y el carruaje desapareció más allá del horizonte. Esto está en el capítulo 75. Vemos a Jesús, según el libro de los Hechos, cuando fue levantado en una nube y los discípulos lo vieron ascender al cielo.
Krishna, voy a continuar más rápido. Krishna resucitó a un niño que estaba muerto. En el capítulo 75 vemos la historia en la Biblia donde Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 22. También vemos, según el libro de Juan, a Jesús resucitando a Lázaro de los muertos. Que todo esto metafóricamente representa. Significativo. Continúo. En el Mahabharata, el bosque, en el capítulo 76, pero a la misma vez en muchas de las historias, ¿qué representa el bosque? Porque es lo mismo que representa el desierto. ¿Ves? En la Biblia, ¿cuántas historias no vemos del pueblo judeo-hebreo después que salieron de Egipto? 40 años en el desierto. ¿Ves? ¿Por qué pasaron por el desierto? ¿Qué el desierto representa? Asimismo, cuando conocemos y vemos en la historia que el bosque representa, y todos los personajes o todo lo que pasa en el bosque y todo lo que pasa en el desierto. Vemos a Jesús en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, en el desierto, siendo tentado por el diablo y Satanás. ¿Ves? Después de 40 días de ayuno, que todo eso representa y significa. Interesante. Continúo. En el Mahabharata, Krishna causó que los Yadavas se mataran unos a otros entre ellos mismos. Jehová confundió a los, y esto es en el Mahabharata, en la Biblia, tenemos a Jehová que confundió a los enemigos de Judá, en Segunda de Crónicas 20, del 22 al 23, y vemos prácticamente el mismo tema. En el Mahabharata, la serpiente de 1000 cabezas que salió de la boca de Balram y desapareció en el océano. En la Biblia tenemos a Leviatán y a Tiamat. Y Tiamat es bien significativo porque cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando vemos y se ve la etimología, aquí yo lo voy a dejar en las notas para que estudies un poco más en profundidad a qué todas estas palabras como océano o monstruos marinos o dragones, todo esto a qué representa en este tipo de literatura metafórica. Interesante. Pero vemos eso, vemos a Leviatán mencionado como este monstruo mítico marino. Está mencionado en Job capítulo 41 versículo 1, en Job 41 versículo 1, también en Job capítulo 3 versículo 8, está mencionado en el Salmo 74 versículo 14 y también en Isaías capítulo 27 versículo 1. Tiamat está mencionado en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y ya pues aquí voy a dejarla en las notas porque para reconocer o entender Tiamat y de dónde este dragón viene, porque viene de uno de los, del Enuma Elish, que viene a ser un poema, ¿ves? Un poema babilónico que antecedió por muchos años estas historias también. Necesitamos conocer el Enuma Elish para ver cómo muchas de las historias del Enuma Elish las encontramos en la Biblia. Y esto nos puede ayudar a entender que la Biblia no es una librería de eventos históricos, sino que son historias, cuentos espirituales, cuentos que necesitamos conocer cuál es el significado de su enseñanza.
para así crecer en nuestra vida y presente, contexto y mundo natural. Continúo en el Mahabharata, la destrucción de los Yádavas y la ciudad de Dwarka por la inundación del mar. Vemos en la Biblia, ¿qué vemos? El diluvio que cubrió toda la tierra, según Génesis capítulo 7, versículo 4, y la destrucción también de Sodoma y Gomorra, según Génesis capítulo 19. En el Mahabharata, los Pándavas dejaron el reino para irse caminando al cielo. Esto está en el capítulo 77. Y nuevamente en la Biblia tenemos a Jesucristo ascendiendo en una nube al cielo. En Hechos capítulo 1, versículos 9 y 10. También tenemos la experiencia de Pablo cuando dice en 2 de Corintios, versículo del 12, del 1 al 4, esa experiencia: conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que fue elevado al tercer cielo o al cielo, dependiendo a qué versiones uno escuche. También en el Viejo Testamento, como compartí en el primer video, la historia de Elías, que fue llevado al cielo en un carro de fuego. ¿Ves? Todo eso vemos en estas historias orientales, y por eso este video, historias del Mahabharata en la Biblia. La próxima, Yudhishthira en el Mahabharata. Yudhishthira fue al infierno. En el infierno estaba Karna, Arjuna, Bhim, Nakul, Shadev, Drupadi, los hermanos al cometer pecados, y esto es basado a la historia. En el capítulo 77, que fue el último capítulo, uno entiende por qué, según la enseñanza espiritual oriental, el ser humano va al infierno. Y como les decía ahorita, el infierno representa lo que naturalmente sucede en el ser humano, el dolor y sufrimiento a sí mismo que se causa cuando comete error, ¿ves? Cuando peca. Y por eso, naturalmente, el ser humano va al infierno. Y aquí vemos en la historia Yudhishthira, que fue al infierno, Yudhishthira, que representa la justicia. Y tenemos que ver entonces en la historia lo que detalla. Pero lo interesante es que cuando fue al infierno, entonces, como inmediatamente cuando sus familiares que estaban en el infierno lo vieron, como todo para ellos cambió al ver la justicia. Y eso se refiere a eso que sucede en el ser humano, cuando el ser humano, ves, ha pecado, ha hecho lo malo, ha cometido los errores en su vida, pero llega ese momento de cambiar, de rectificar, ¿ves?, de la justicia, el pensamiento de lo correcto. Y voy a hacer, y en ese momento que decide, voy a rectificar, a cambiar, me arrepiento y ahí lo cambia todo. Interesante el tipo de detalles que estas historias contienen para enseñarnos a través de personajes lo que diariamente experimentamos y cómo podemos mejorar. Vemos en la Biblia, ves, las historias de Jesús cuando dice en la cruz, después de muerto, que bajó a los infiernos o al infierno, a hablarle a los espíritus. A los espíritus de Noé, los antediluvianos o así sucesivamente. Vemos el mismo principio. También vemos la historia, la parábola del hombre rico y Lázaro. Y cómo cada uno de los dos, ¿ves? Uno fue al infierno y el otro, y vemos esa historia y que todo eso nos enseña, porque nos están enseñando algo de nuestro presente. Y por eso lo considero tan significativo que me motiva a compartir estos videos. Y como he dicho en mis videos, no para convertirnos, como decir, no, la religión correcta son los orientales, son los budistas o son los taoístas.
o son los hindúes. No, no se trata de eso. Lamentablemente esa es la mentalidad de un cristiano. Un cristiano dice, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Y en ese orgullo natural se nos pierde la voz divina, se nos pierde la voz espiritual, se nos pierde el mensaje de vida, ¿ves? El mensaje, las enseñanzas de vida eternas, que tal vez naturalmente, por cómo desde que nacimos, cómo nos condicionaron a creer, ¿ves? A creer estas historias. Pues nos condicionaron a creer que estas son las únicas historias verdaderas y todo lo demás no se compara, es negativo, es malo, no, crezcamos en el entendimiento, en el conocimiento de lo espiritual, de la verdad, y la verdad nos hace libre para entender las verdades que estas historias contienen, y eso nos ayudará a entender la realidad del mundo en que vivimos. Y ya para ir terminando, en los próximos minutitos, tengo una más. Yudhishthira entró en el cielo y fue reunido con toda su familia y sus seres queridos. En la Biblia tenemos Mateo 6, 19 al 20. Vamos a leer Mateo 6, 19 al 20. Tengo en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Tengo Filipenses 3, 20 y Segunda de Timoteo. Y estos versículos los puedes buscar. No los voy a leer todos. Vamos a ver Mateo 6, 19. Mateo 6, 19. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. ¿Dónde está el cielo y dónde está ese tesoro? Donde nadie puede hurtar, robar, ni el óxido puede dañar. Aquí, en nuestra comprensión de todas estas verdades espirituales, verdades universales, verdades que llamamos eternas, que podemos en nuestro presente crecer y reconocer la diferencia. Es como yo he compartido, yo fui nacido y criado según la tradición de fe cristiana, y se me enseñó la Biblia y entendí la Biblia y creí en las historias de la Biblia de una forma. Y en estos más de 10 años llevo estudiando la historia, y entonces por eso este canal Universidad Cristo, ya con más de 600 videos compartiendo este punto de vista espiritual, esta realidad universal. Dios, por ser una verdad espiritual, es universal, que necesitamos comprenderla como universalmente se ha revelado, y cómo naturalmente a través de la historia, lenguas, pueblos, naciones, gentes han interpretado esta realidad espiritual, esta ley siempre presente, que nosotros en nuestro lado del mundo, en nuestro idioma, llamamos Dios. Necesitamos nosotros crecer en lo que nos resta de vida, en el entendimiento de lo que Dios es. Y vamos a poder comprender mejor lo que Dios es según las historias del pueblo judeo hebreo, y cómo ellos están dando una definición, ¿ves?, diferente
a lo que Dios es y cómo naturalmente ponen en práctica, cómo naturalmente en el mundo estamos viviendo lo que hoy estamos viviendo por causa y efecto de cómo se percibe, se conoce, se entiende esta realidad que llamamos Dios. Vemos que unas personas no la ven, no la perciben, no la creen, no la viven, tal vez como tú y como yo la vivimos. Y por eso necesitamos crecer en nuestro entendimiento. Namaste, shalom y bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Y nuevamente, para terminar, tengo estas últimas notas. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia contiene historias, cuentos, mitos, leyendas, parábolas para enseñar verdades de la vida natural. La Biblia y sus historias reflejan su influencia oriental y así el Mahabharata lo demuestra. Namaste, shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.